Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Tengan todos un excelente jueves, jueves de la frontera, una economía viva. Bienvenidos a un mundo de economía por aquí, por Televisora del Táchira. Buen jueves, Fidel. Gracias, Darcy. Bien viva, muy viva, extremadamente viva, diría yo, que es la frontera venezolana-colombiana del día de hoy, particularmente entre el estado Táchira y el norte de San Andrés. Un tema que queremos desarrollar hoy precisamente con un invitado de lujo que tenemos para ustedes. Vamos a estar hablando de la gran afluencia de venezolanos en la frontera que provienen de otras regiones del interior de Venezuela, no precisamente del Táchira. ¿Quién es nuestro invitado, Darcy? Nuestro invitado de este mediodía, Fidel, es un economista. Para hablar del tema de la frontera, tiene información, datos muy referentes sobre la movilidad de venezolanos cada vez mayor, que no son solamente tachirenses, los que cruzan los puentes internacionales por San Antonio, Ureña, para llegar a Cúcuta. Nos acompaña en este mediodía Aldo Contreras, economista, profesor universitario, gran amigo aquí de Un Mundo de Economía y de todos nosotros y de todos ustedes también. Aldo, bienvenido. Bienvenido, Aldo. Muchas gracias, Fidel, Darcy, por la invitación, con mucho gusto. Bueno, sí, Aldo, en las últimas 3 semanas ha habido una gran afluencia de venezolanos de cualquier parte del país, de muchísimos estados aquí del territorio nacional, lo decía al comienzo, no solamente atraviesan los puentes los tachirenses, y que van a comprar alimentos, a comprar medicinas, a comprar repuestos, en fin, y también para migrar. ¿Cómo incide esta situación, esta movilidad en lo económico y en lo social para el departamento de Cúcuta? Oye, por cierto, yo creo que esto no es una exageración, en estos días que decían que Cúcuta aprovecha sobremanera las miserias de los venezolanos, que a través de ellas hace una gran economía. ¿Qué opinas tú al respecto? Bueno, sin duda la frontera colombo-venezolana volvió a ser una frontera activa, entre comillas, ¿no? Porque hoy no tenemos una frontera abierta, según estadísticas del director de Migraciones, Daniel Kruger, dice que atraviesa la frontera colombo-venezolana aproximadamente 300.000 personas todos los días. Hay cerca de 1.6 millones de venezolanos en Colombia hoy que han salido en los últimos 20 años huyendo de un modelo económico perverso, huyendo de un modelo económico bastante difícil que ha traído para Venezuela un sinfín de estragos. Cúcuta, norte de Santander, Colombia en general, aprovecha sin duda el dinero que los venezolanos llegan, ¿no? Miren que hemos visto, por ejemplo, el aeropuerto internacional Camilo Daza ha venido con una remodelación por la gran cantidad de vuelos aeroportuarios que ha tenido de venezolanos que han salido por esta frontera, porque cerca de los 6 millones de venezolanos que han huido del país, un 60% aproximadamente sale por esta frontera, y el aeropuerto ha tenido hoy una oportunidad de crecimiento en infraestructura. Al punto que hace nada, lo reinauguraron, ampliaron instalaciones modernísimas, ¿no? Por cierto. Es así, entonces, bueno, este aeropuerto internacional también hemos visto nuevos centros comerciales que vienen a estar en los ejes fronterizos para albergar a los venezolanos. Ya hoy no solamente escuchamos acentos tachirenses o acentos gochos como comúnmente conocemos, sino escuchamos gente del oriente, del occidente, del centro de Venezuela, que no solamente están haciendo compras de ida y vuelta, transporte, el terminal de San Antonio está repleto de gente que va y viene para Caracas, para Valencia. También vemos como el terminal de San Cristóbal ha tomado vida nuevamente por la cantidad de transporte que va y viene, muchos accidentes también en el eje fronterizo de quienes no conocen esta carretera, y se da una economía, un intercambio comercial nato. No podemos hablar de la economía de frontera de los 7.000 millones de dólares que se llegaron a intercambiar en algún momento. En la formalidad del comercio internacional, correcto. No hay formalidad, Fidel, porque tenemos aduanas cerradas, fronteras cerradas, puentes cerrados. No tenemos casas de cambio en Ureña y San Antonio, pese a que el convenio cambiario número 1 lo permite, no hay casas de cambio hoy, y esto te pone en una economía que sin duda ha sabido aprovechar la norte de Santander, con venezolanos que van a invertir, con venezolanos que han puesto unidades de negocio, con venezolanos, yo tengo clientes en Cúcuta, con venezolanos profesores universitarios que se han ido a esta frontera a dar clases a la Universidad Francisco de Paula Santander, a la Universidad Simón Bolívar. Ha habido una migración de talento humano, y aunque tan solo el 90% de los venezolanos está en la informalidad, o sea, 10% está en la formalidad, hay un intercambio comercial importante. Sin duda,
la economía fronteriza ha sido beneficiada. Hay 2 nuevos hoteles en el último semestre en Cúcuta, hoteles de 4 y 5 estrellas, y cerca del 80% de los huéspedes son venezolanos. Así es. Aldo, está el otro tema, el de las remesas. Venezuela está recibiendo, se calcula este año 2019, unos 4.500 millones de dólares en reservas, y se calcula que el 70% entran por Cúcuta a través de diferentes oficinas, etc. Ese monto, estamos hablando de alrededor de unos 2.500 a 3.000 millones de dólares. También se calcula que el 80% de ese dinero se queda en el norte de Santander. ¿Qué datos manejas tú? ¿Esa información es fiable? Sí, bueno, yo tengo un cálculo un poco más importante, ¿no? El año pasado sé que fueron 3.500 millones de dólares. Este año tengo un cálculo más ambicioso. Más alto. Sí, han salido 5 millones de personas. Hacemos un cálculo sencillo, $100 en promedio Por envía persona. un venezolano, Claro, por fuera. Por 12 5.000 meses millones. estamos entre 5.000 y 6.000 millones de dólares aproximadamente, es lo que pudiera enviar o pudiera recibirse por remesa. Si hablamos del Anualmente, 70%, estamos hablando de cerca de 3.500 millones se quedan en el norte de Santander, y ese dinero se queda allí Sí. en forma de, como lo mencionaba De hace un comercio. momento, repuestos de vehículos, medicinas, Ajá. alimentos, que vienen a configurar la economía. Por tanto, si hablamos de un beneficio económico, este beneficio lo ha tenido en gran preponderancia norte de Santander, lo ha tenido Cúcuta como eje comercial y fronterizo. Y tú le preguntas a un colombiano y muchos colombianos te van a decir, no, es que nosotros toda la vida hemos vivido del venezolano, se dice en un argot popular. Y es que ciertamente cuando ¿Es los así? 14 pesos por bolívar a la economía de 7.000 millones, en 2018 hay datos que se llegaron a intercambiar formalmente 2.500 millones de dólares. El año pasado se habla de 317 millones de dólares, y en 2019 tenemos que decir 0, porque las aduanas están completamente Sí, el cerradas. intercambio es de otro tipo. Hay intercambios, claro, pero por todo otros esto tipos. es Eso es otra válido cosa. dentro de la economía formal. Exactamente. Bien, nosotros debemos cumplir con una pausa y ya regresaremos con más de Un Mundo de Economía hoy jueves de La Frontera, una economía viva, con nuestro invitado Aldo Contreras, economista. No se aparten, por favor. Amigos, continuamos con más de Un Mundo de Economía. Estamos conversando hoy, jueves, dedicado a una frontera viva, hablando con Aldo Contreras, economista, sobre el tema de la gran afluencia de venezolanos de todas partes del territorio nacional en esta frontera Táchira, norte de Santander. Aldo, digamos, siguiendo la secuencia de lo que estamos conversando del segmento anterior, respecto a cómo Cúcuta, norte de Santander, Cúcuta en particular, se ha convertido en el gran centro de negocios de la economía venezolana, porque estábamos hablando del, digamos, del mercadeo, del comercio, digamos, de subsistencia pequeño, de consumo, ¿no? De consumo masivo. Pero es que también Cúcuta es centro nodal de negocios para la industria venezolana, que compra allí materia prima, insumos y recursos que no logra conseguir en Venezuela. O sea, se habla de que Cúcuta ya sustituyó a Miami, por ejemplo, como centro de negocios internacional de Venezuela. Esas son proporciones importantes. También dice Migración Colombia y el DANE de Colombia, que de todos los venezolanos que han entrado a Colombia, ese 1.600.000 y tantos miles de venezolanos, el 19% están desempleados, y por extensión entonces el 81% están trabajando formalmente en la economía colombiana. Eso alegra a algunos, nos entristece a otros, porque esa es una fuerza laboral que debería estar aportando su grano de arena en la productividad venezolana. ¿Cómo lo ves tú? Sí, bueno, están dentro de una fuerza laboral, pero creo que están dentro de una fuerza laboral informal, ¿no? Pero están allí, están contribuyendo y están dentro de una economía creciente, dentro de una economía que se reinventa. Las sanciones financieras que hoy tiene Venezuela, producto de considerar su gobierno como una dictadura, han afectado, lógicamente, el flujo de importaciones e intercambios comerciales y exportaciones, aunque pocas. Venezuela tenía importantes exportaciones, está utilizando como plataforma norte de Santander
Santander para que las mercancías lleguen y luego por otros caminos que todos conocemos a través de bien sea el contrabando o bueno, muchos están haciendo la vuelta desde Cúcuta, desde norte de Santander hasta Paraguachón para poder pasar estas mercancías hacia Venezuela buscando una especie de modelos de negocios rentables que sirvan hoy en Venezuela. Pues esa es una de las causas, por ejemplo, por los costos logísticos de los cuales los productos en Venezuela son más caros que a precios internacionales, porque los costos logísticos, operativos, corruptivos, de aduana, de traslado, entre otros, son más caros en este momento histórico que en otra parte. Tenemos un eje fronterizo San Antonio de Ureña que llegó a albergar fabricación de blue jeans, de industria metalmecánica, que está prácticamente apagado. Fidel, Darcy, no sé si se han dado cuenta que nunca hay electricidad en San Antonio. Sí, falla en muchísimo. Ureña igual. En Ureña no pasó mucho, pero también tengo falla mucho, terrible. sí, falla muchísimo. ¿Cómo puedes desarrollar una no hay economía internet, que no hay tiene telefonía? electricidad? No hay internet, no hay telefonía. Precisamente el peso ha llegado ya al más del 90% de las transacciones que hoy se dan en San Antonio, en Ureña, en municipios como Junín, municipios como García de Hoy, hoy tienen transacciones de más del 90% que se hacen en pesos colombianos. Y esto te da una configuración distinta del modelo económico venezolano. Hoy hay trabajadores formales, informales que hacen vida en norte de Santander, que hacen negocios. Hay venezolanos con negocio en norte de Santander, claro, que han llevado los pocos capitales que tenían o han rematado sus empresas ante la crisis económica venezolana y han decidido poner ese capital allí en Cúcuta. Unos han tenido oportunidades de éxito, otros no les ha ido tan bien, pero de esto se trata la economía. Mira que tienes conciertos, tienes espacios culturales, tienes centros comerciales, todo lo que tiene un modelo económico de aperturas económicas normal, lo tienes en Cúcuta y cada vez vas viendo más venezolanos, más tránsito de venezolanos, más de 300.000 personas que pasan todos los días, sin duda es apetecible para cualquier modelo de negocio y todo el mundo sabe que el venezolano va con unos dólares o con unos pesos y es sin duda una oportunidad de mercado. Pueden no ser muchos, pero multiplícalo por 300.000 diarios. Inclusive, Aldo, conozco gente aquí que está tan obstinada de que no hay una buena oferta, por lo menos de almuerzos ejecutivos, y se van solo a almorzar a Cúcuta. Así de sencillo. Aldo, seguimos con lo de los salarios de los venezolanos en Cúcuta y la brecha salarial es bastante significativa de un venezolano que resida allá junto con un trabajador nativo. La brecha es del 40%. Por cada 100 pesos que se le paga a un trabajador colombiano, un venezolano recibe solo 40 pesos. ¿Cómo competir el venezolano en este mercado laboral, considerando por cifras que han sido suministradas por la DANE, la Dirección de Administración Nacional y Estadística de Colombia, que el 90% de los venezolanos están ocupados, pero en el sector informal de la economía colombiana? Bueno, un trabajador que gana 40 pesos venezolano versus 100 pesos que gana un trabajador colombiano nos habla claramente de una explotación de la mano de obra extranjera, una mano de obra que se hace barata. Discriminación. Y hay una discriminación claramente, ¿no? Es típico de las migraciones, eso suele pasar cuando un inmigrante está en un país, es un modelo económico normal, la mano de obra extranjera suele ser mucho más económica. En los años 80 y 90, producto de los 50 años de guerra en Colombia, muchos colombianos vinieron a Venezuela y era común que el colombiano cobrara un poco menos que la mano de obra venezolana. O sea que es un fenómeno que, aunque no está bien, suele ser normal dentro de este tipo de economía. Ahora bien, los venezolanos han tenido que estar en sectores de la economía difíciles, han tenido que hacer trabajos a los cuales no estaban acostumbrados. Hay un documental buenísimo de NTN 24 que habla sobre la enseñanza que tendrían los venezolanos, ese abogado, ese ingeniero, ese profesor universitario que tenía una buena posición económica en Venezuela, que tenía un buen cargo, pero que hoy está, como llaman en Colombia, de garzón o de mesero, como nosotros comúnmente lo conocemos, va a tener un aprendizaje mayor para el día de mañana. Pues nosotros todos tenemos la esperanza, y creo que es lo último que perdemos, que llegue el día después en donde esos más de 5 millones de venezolanos regresen con un aprendizaje. No van a venir todos porque hay muchos que ya han hecho nichos de mercado, familias que se han acostumbrado a estos países, pero van a regresar sin duda con una enseñanza y un aprendizaje importante. Y que la sociedad venezolana efectivamente haya logrado aprender algo de toda esta crisis y podemos construir un país distinto.
porque no podemos volver a lo que, no A lo que podemos seguir teníamos en lo antes. que estamos, ni podemos volver a lo que hubo una vez. Fidel, y hay gente que piensa y añora la Venezuela de antes, están totalmente errados. Desfasados, están desfasados. Amigos, vamos a hacer un corte y regresamos para continuar hablando con Aldo Contreras sobre este tema de fronteras que es bien, bien importante para nosotros aquí en Táchira. No se retiren, ya venimos. Con más de Un Mundo de Economía, hoy jueves, de la frontera, una economía viva, con nuestro invitado de este mediodía, Aldo Contreras, Sanitá, economista. Aldo, recientemente pues estuvo visitando Villa del Rosario, La Parada, específicamente Ivanka Trump, hija y consejera del presidente norteamericano, Donald Trump, junto con la Comisión de los Estados Unidos, para ver la situación de los venezolanos, de los refugiados. Inclusive la gobernadora del estado Táchira, Lady Gómez, le presentó un informe respecto a los padecimientos que están viendo los venezolanos producto de la grave crisis económico y social. ¿Qué lectura darle a estas visitas de estos representantes de estas organizaciones que han destinado unos recursos al gobierno de Colombia, al gobierno del norte de Santander, para asistir a esos refugiados? Inclusive han habido denuncias por parte de políticos tanto del norte de Santander como de Colombia en general, de que esos recursos asignados específicamente por Estados Unidos no han llegado como son a los refugiados venezolanos. Es una realidad que cuando sucede una crisis humanitaria de este tipo, los países, pues todos, se suman para colocar recursos en pro de los refugiados, ¿no? A través de las distintas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. Ivanka Trump, que nos visitaba en días pasados, han venido ciertas personalidades que han estado en la frontera, porque Venezuela, la Venezuela saudí, como se conoció durante mucho tiempo, causa preocupación en el mundo entero al ver cómo, luego de 2 boom petroleros en toda su historia económica, un país que venía en vías de desarrollo, ha llegado a una crisis catastrófica de tal punto de hiperinflación, escasez, agotamiento de su economía, crisis social, política, como la que hoy vive Venezuela. Llama la atención. Y sobre todo la crisis que ha generado a nivel ya de hemisferio, ¿no? Sí, por la crisis migratoria, sin lugar a duda. Esto hace que estas personalidades vengan, busquen fondos financieros, fondos económicos a través de vacunas, fondos financieros para... Hay sitios en Colombia que dan hasta 4.500 almuerzos todos los días a venezolanos, que hace no mucho entregaban 1.500 y hoy están entregando 4.500. Pero todos, y Fidel, que puede hablar un poco más de este tema, sobre todo de tema político, nos preguntamos qué ha pasado con esos recursos financieros y económicos que hemos visto se han dado desde la Unión Europea, desde la Organización de Naciones Unidas, desde ACNUR, desde la Organización de Estados Americanos, Caritas, desde los mismos Caritas, desde los mismos presidentes de diversos países, Argentina, Chile, Sebastián Piñera, Mauricio Macri, el mismo Donald Trump. ¿Dónde están esos recursos financieros que uno nunca se entera en qué son invertidos, en qué son repartidos? Ha habido diferentes denuncias en las que involucran a políticos venezolanos de oposición en donde no están esos recursos. Entonces, bueno, uno quisiera claridad en ese tipo de informe, que se sepa, porque bueno, tal vez se están invirtiendo, pero es que nosotros no sabemos, o tal vez se están malversando, pero tampoco sabemos. Entonces hay que dejar siempre el beneficio de la duda, pero es importante para el tachirense, para el venezolano, saber qué se está haciendo con esos recursos financieros en pro de los venezolanos. Sabemos que un venezolano puede ir a vacunar hoy, sí, pero ¿qué ha pasado con el resto de los dineros? Hay unas tarjetas de alimentación, hay un dinero que se da a través de los supermercados. Yo me he enterado de una sola vez que en un supermercado permitieron a venezolanos ir a accesar a 150.000 pesos en mercado. Pero se rumora muchísimas cosas en Norte de Santander. Los periódicos de Norte de Santander, como el diario La Opinión de Cúcuta, ha puesto mucha información referente a desvío de fondos, y entonces no puede ser. Y ahí cuando cerrábamos el segmento anterior que decíamos, cuidado con volver a lo que teníamos, cuidado con estar en donde estamos, pero cuidado con ir al futuro, porque entonces venimos arrastrando las mismas mañas, los mismos paradigmas y los mismos problemas estructurales. Claro, y podemos seguir en lo mismo, que eso es lo delicado y lo grave. Ciertamente en Colombia, dependiendo de cuáles son los fondos, si son fondos para atender refugiados en Colombia, venezolanos, esos fondos los manejan colombianos. Si son fondos para ayuda humanitaria que entra a Venezuela, esos fondos los maneja gente de la oposición o la Cruz Roja, en fin. Junto con el gobierno allá del departamento de Colombia en este caso, claro. y por la frontera del Brasil, pues el gobierno brasileño, por la costa
las islas neerlandesas, en fin, está toda esa situación allí. ¿Cómo ve Aldo Contreras Sanita el futuro de la frontera? Tanto del lado de esta frontera Táchira norte de Santander, tanto del lado santanderiano, norte santanderiano, como del lado tachirense, si el cuadro de cosas sigue idéntico como está en un plazo largo. Sí, bueno, muchas oportunidades para el lado colombiano, oportunidades de negocio, oportunidades de inversión, oportunidades de financiamiento, crecimiento de la infraestructura del lado colombiano. Uno dice en el argot popular, pero ¿qué pasó aquí? Si Colombia o Cúcuta era horrible y hoy es una ciudad desarrollada, una ciudad que ha conseguido el rumbo para llegar a ser una metrópolis y para tener calidad de vida, centros comerciales, servicios de primer nivel, del primer mundo, opciones para todo el mundo. ¿Y qué pasó, no? Y es que precisamente hubo una planificación de la ciudad. Tienen un proyecto país y un proyecto ciudad, así de sencillo. No, que nosotros abandonamos en Venezuela, que nosotros abandonamos del lado del estado Táchira, se han desaprovechado todas las industrias. Hoy, ¿cuánto vale rescatar el parque industrial del eje fronterizo San Antonio y Ureña? ¿Cuánto dinero necesita en realidad Venezuela hoy para sacar esta fábrica, estos centrales azucareros, estas cementeras que estuvieron, la industria metalmecánica, la industria automotriz que estuvo mucho tiempo en este eje fronterizo? Llegamos nosotros a fabricar, me decía entre estos días un buen amigo que maneja los datos, llegamos a fabricar más blue jeans y más ropa en Ureña que lo que llegaba a fabricar muchos de los países que maquilaban, tal es el caso de México, tal es el caso de Centroamérica. la misma. Entonces, Cierto. nosotros hoy perdimos todas esas oportunidades de mercado por tener además una frontera cerrada. ¿Cómo es posible que hoy en una apertura cambiaria hay 3 casas de cambio autorizadas como es UN, Italcambio e Insular que pueden hacer operaciones cambiarias, pero desconocemos por qué no hacen operaciones cambiarias en el eje fronterizo o en misma San Cristóbal, en una economía que está más de 70% dolarizada o utiliza otra divisa en sustitución del bolívar como moneda de cambio? Esas son las cosas que uno se pregunta y para las que no hay respuesta, salvo que meta en la ecuación, como digo yo, la letra C de corrupción. Así mismo. Porque si no, no se explican las cosas. Bueno, Aldo. Aldo, muchísimas gracias. A ustedes por la habernos invitación. aportado Fidel, muchas toda gracias. esta Muchísimas información. gracias, Muchas Aldo, y gracias. a todos ustedes, amigos, muchísimas gracias también por su atención. Tenemos que despedirnos, pero ya saben, siempre recordándoles que la economía como principio y conocimiento adquiere mayor relevancia en nuestras vidas prácticas. Así es, tengan todos la mejor tarde posible. Muy buen provecho.